Un libro bastante conocido, una historia bastante conocida, pero que vamos a sacar algún provecho de esta lección. Y ahí tenemos en la pantalla entonces la clase número 18 del volumen 8 de nuestros expositores. Y vamos todos a decir el tema: misericordia sin límites. Una vez más, misericordia sin límites. Esta es la misericordia del Señor. Hay un pensamiento central, digamos todos este pensamiento central. El amor de Dios no se limita únicamente a los buenos. Muchas veces pensamos que solamente Dios ama a los buenos, pero ¿qué dice de la Biblia? Que no hay nadie bueno aquí en la tierra. Lo único que nosotros estamos haciendo es cuidar el jardín. Lo demás lo hace Dios. Usted y yo no podemos hacer que lo verde esté en el jardín, que salgan las flores, las rosas, que se mantenga aquello bello, a menos de que no lo cuidemos. Lo demás lo hace Dios. Dios es el que le da color a nuestra vida. Y nosotros tenemos que quitar aquellas hojitas que se secan, ¿verdad? Y que caen. Aquel montecito que sale y que si no se quita, va cubriendo toda esa belleza. Al fin, ¿qué va a pasar? El jardín no es jardín. Así pasa con nosotros. Nosotros tenemos que entender que somos buenos en el aspecto de que nos estamos purificando, estamos tratando de quitar cualquier basura que llegue a nuestra vida y mantenernos en esa forma en que Dios quiere que estemos delante de su divina presencia. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. No hay quien haga el bien. Todos se han desviado. A Jesús mismo le vino un joven y le dijo: maestro bueno. Y le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Bueno solamente mi Padre, que está en los cielos. No era que Jesús no era bueno. Él era sin pecado durante su humanidad acá. Lo que da a entender es que él no estaba recibiendo esa alabanza porque en esos tiempos aquellos que adoraban a sus dioses le decían buenos, pero Dios, hermano, no es solamente bueno, Él es Dios sobre todas las cosas. Una persona puede ser buena, pero en el aspecto limitado que nosotros conocemos, pero no necesariamente tiene poder sobre las demás cosas, simplemente es buena, ¿verdad? ¿A quién le llama usted una persona buena? Dígame, ¿quién es bueno para usted? Hermana, ¿quién es buena para usted? ¿Quién es bueno para usted? ¿Qué persona a usted la puede llamar, esta es una persona buena? Hermano, ¿a quién usted podría llamarle bueno? A alguien que le haga un favor, es una persona buena. A alguien que siempre la salude, es una persona buena. Que no la maltrate, es una persona buena. Nosotros calificamos a esas personas que son buenas, pero en verdad son buenas. Quizá no han tenido la oportunidad de enojarse, no han tenido la oportunidad de venir a hacer algo en contra de nosotros. Pero sea Dios veraz, dice la Biblia, y todo hombre mentiroso. Por eso dice Jeremías capítulo 17, no confiéis en el hombre, maldito el varón que confía en el hombre, porque nadie realmente, hermano, aunque manifieste piedad, va a ser bueno. Y esa es la lección de hoy. Vamos a tener a un profeta que era profeta, un siervo de Dios, un hombre que amaba a Dios y amaba a su nación, pero aparentemente era bueno, pero para su gente solamente. Pero cuando Dios lo mandó fuera de su territorio a una nación archienemiga de ellos que realmente estaba atormentando la vida de los judíos y de los israelitas, Dios, o era conocido esta nación era conocida como el látigo de Dios. Entonces cuando Dios lo manda a darles a ellos un mensaje para arrepentimiento, ahí se notó que no era bueno. Se notó que no era bueno. No, a ese
a ellos no los evangelizo. Así hay muchos creyentes, ¿verdad que sí? Yo les hablo a todos de Cristo, pero aquel que se va al infierno, a aquel nunca le hablo del evangelio. Ese no ama a Dios, ese es un pecador incircunciso que no necesita escuchar el mensaje. Entonces, tenemos que entender que Dios quiere que seamos buenos de todas maneras. Ser buenos es no hacer acepción de personas. Como dice alguien, haz el bien y no ¿qué? Y no mires a quién, ¿verdad? Esa es una persona buena. Jesús mismo dijo, si vosotros solamente vas a recompensar a aquellos que os hacen bien, pero aquellos que no hacen bien no les hacen ningún favor, entonces ¿qué recompensa vas a tener? Ninguna recompensa en lo absoluto. Porque Dios es así, Dios no hace acepción de personas. Él hace salir el sol sobre los buenos y los malos. Esto es la realidad del caso, mi hermano. Muchas veces alguien dice, ¿por qué mi vecino que es así y asá, lo veo bendecido y yo que sirvo al Señor no? Bueno, es que el Señor sabe cómo tratar también con los malos. Él quiere manifestarle su misericordia a aquellos que no la merecen. Y aquí en esta lección vamos a estar estudiando, hermanos, a Jonás. ¿Han oído ustedes del profeta Jonás? Yo recuerdo el primer mensaje que prediqué. Mi primer mensaje fue de Jonás. Leí el primer capítulo, leí el capítulo número 2, leí el capítulo número 3 y leí el capítulo número 4. Ya casi se me iban todos. Y de ahí empecé a predicar, a repetir lo mismo que había leído. Fue mi primer mensaje. Qué tremendo eso. Pero así se aprende, predicando la palabra. Ahora, en estos versículos que vamos a estar leyendo, hermanos, del capítulo 3 de Jonás, vamos a encontrar nosotros la misericordia de Dios que no tiene límites. A Dios nadie lo va a controlar con respecto al trato de alguien más. Jonás no pudo controlar a Dios porque realmente Dios no se deja controlar cuando tiene que dar su amor hacia alguien. Y el capítulo 3 es lo que vamos a estar estudiando, pero usted ya conoce la historia, mi hermano, de Jonás, que Dios lo llamó para irle a predicar a los ninivitas. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Para dónde se fue? Se fue queriéndose ir para Tarsis. Pero llegó a un lugar donde se llama, bueno, hasta el día de hoy, Jope. Y de ahí partió, huyendo. En vez de irse hacia la ciudad de Nínive, quiso cruzar el Mediterráneo e irse para España, allá donde estaba la ciudad de Tarsis. Muy lejos se quería ir, pero Dios no permitió esto. Él levantó una tempestad tremenda en el mar y ya casi había un náufrago en esa barca. Mientras que Jonás estaba durmiendo allá, tranquilo, no le importaba nada. Y los del barco, que no eran en sí judíos ni hebreos, ellos eran gentiles. Ellos estaban muy preocupados y decían, alguien de acá ha causado esta tormenta. Porque esta tormenta no es una tormenta cualquiera. Pero ¿quién había levantado la tormenta? Dios mismo. Dios mismo había levantado la tormenta. Porque tenía un propósito con Jonás, porque Jonás estaba huyendo. No quería predicar, no quería llevar el mensaje que Dios le dijo que llevara. Uno cuando recibe una orden de Dios, hermano, hay que llevarla a cabo. Nos guste o no nos guste,
hay que llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado. No importa si está lejos o está cerca, tenemos que cumplir con esta misión. Y vemos nosotros, hermanos, que se levanta la tempestad y alguien encuentra a Jonás que está durmiendo, bien despreocupado. Yo creo que Jonás, de alguna manera, quería morirse para no llevar ese mensaje a Nínive. Porque más adelante nos damos cuenta que él se quería morir. Dios le levantó una calabacera y luego la calabacera se secó y se enojó mucho y le dijo, mejor mátame, me quiero morir ya. Y ahora, esta vez se quería morir porque Dios había perdonado a Nínive. Pero antes se quería morir porque no quería ir a predicar a Nínive. Aquí estoy tranquilo. Yo, si me muero así, esos que lo destruya Dios. Y echaron suerte sobre dónde estaba el problema. Esa clase de suertes, pues hay muchas interpretaciones sobre esto. Pero el punto es de que echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Jonás. Y le dijeron, ¿qué has hecho? Te has metido en nuestra barca. Nos has venido a interrumpir el viaje. Por causa de ti estamos perdiendo nuestra vida. Y sucede algo. Jonás confiesa. Mire qué cosas. Un profeta, un siervo de Dios, ahora confesándoles a unos que no conocen a Jehová. ¿Hasta dónde llega alguien que quiere huir de sus responsabilidades que Dios le asigna? Se mete en problemas él mismo, porque está huyendo, según él, de la presencia de Dios. ¿De quién quería huir Jonás? De la presencia de Dios. El hombre se entorpece cuando no quiere obedecer a Dios. Se entorpece completamente. Y hace cosas indebidas pensando que Dios no se va a meter con él. Aquí no se mete Dios. Hasta acá no llega Dios. Pero el punto es de que sí llega. ¿Qué dice Salmo 139? Si me voy allá a lo profundo del mar, allí estás tú. Si me meto en las tinieblas, aún las tinieblas te son como la luz del día. ¿A dónde yo podré huir de tu presencia? Y este salmo empieza hablando de esa criatura que está en el vientre. ¿Quién puede ver en sí una criatura o el feto o el desarrollo de esta criatura en el vientre de una mujer? Hoy la tecnología pues está bastante avanzada, pero en aquel tiempo, ¿quién podía verlo? Y la tecnología no puede estar permanentemente allí viendo el desarrollo de esta criatura, ni tampoco puede hacer nada. Simplemente puede estar visualizando si está bien o está mal o cómo se va desarrollando. Pero pensemos nosotros en esto. Desde el vientre de la madre, dice el salmista, mi embrión, o sea, el embrión ya hablaba contigo, ya se comunicaba contigo. Eso es en sí, hermano, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, para poder nosotros conocer que nadie puede esconderse de Dios. Aún ninguno de nuestros pensamientos puede esconderse de Dios. Por eso cuando nosotros venimos al altar, no pensemos que no hemos pecado durante el día, porque de un momento a otro quizá pensamos mal de alguien. Y nosotros lo tomamos tan normal que decimos, tengo mucha razón. Y cuando venimos al altar tenemos que decir al Señor, Señor, perdóname en todo aquello que te he ofendido. Un mal gesto, una mala mirada. No digamos de cachetadas y todo eso, eso pues es muy obvio. Pero no tenemos que llegar a esos puntos.
Ahí, de eso es lo que Dios nos quiere a nosotros apartar completamente. La suerte cayó sobre Jonás. ¿Y qué dijo Jonás? ¿Saben qué? A mí ya no me importa la vida. Yo prefiero morir porque ustedes no saben lo que Dios me ha dicho a mí. Yo prefiero morir y no que esos 120,000 personas que hay allí y aún más se salven, sean perdonadas por Dios. Más adelante vamos a ver por qué Jonás se sentía así con respecto a Siria. Y lo echaron entonces al mar porque él dijo: échenme al mar, tírenme, no me importa. Estaba Jonás en una plataforma final de su vida que es la decepción. Es en la decepción donde todos cometen suicidio. Si llegan allí, están siendo candidatos para el suicidio, para el divorcio, para el alejamiento de la familia. Es cuando el hijo se va de casa, cuando el padre o los padres tiran al hijo fuera de la casa por no comportarse debidamente, porque están ya decepcionados. Y la decepción trae muerte. Jonás estaba decepcionado y dijo: tírenme. Y vinieron ellos y tuvieron todavía misericordia. Y dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 3, que aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. No lo querían tirar. Tenían ellos más misericordia que Jonás, ¿se dan cuenta? Mas no pudieron, dice, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Esto es muy significante. Se iba embraveciendo más y más contra ellos. O sea que ellos eran en sí el blanco de lo que se había levantado en este mar por parte de Jehová. Dios no iba a dejar que Jonás escapara. Pero note bien que me sorprende el versículo 14, donde dice que estos hombres, que de alguna manera no eran hebreos, sino que gentiles, sabían del nombre de Jehová. Habían partido de Jope. Quiere decir que ellos en su negocio venían a Judá, venían a estas tierras para negociar, y de alguna manera ellos tenían conocimiento de Jehová. Alguien tuvo que hablarles de Jehová. O por lo menos conocían la cultura judía. Pero vemos acá que ellos trabajaron fuertemente, no pudieron controlar nada, y clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ellos ya reconocieron que Jehová estaba en control de todo. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Esto es asunto, hermano, bastante fuerte, y la comprensión de esto nos ayuda a entender el carácter de Dios. Y temieron aquellos hombres a Jehová. Ya Dios tenía un propósito con ellos también. Con gran temor, porque imagínense, tiran a Jonás y luego el mar se aquieta. Ellos tuvieron que quedar muy sorprendidos, impactados con lo que Dios hizo. Y dice acá: y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Me imagino que se convirtieron a Jehová. Pero Dios, hermano, en su misericordia,
queriendo usar todavía a Jonás y enseñarle una lección bastante fuerte para él, no dejó que se ahogara, no preparó un salvavidas, no preparó otro barco, no otra barca, no, sino que preparó un gran pez. Algunos dicen que fue una ballena, pero en sí el original no está hablando de una ballena, está hablando de un gran pez y en el hebreo es dag. Entonces quiere decir, este pez era algo que Dios había preparado, no para que matase a Jonás, sino para que se lo tragara. Imagínese usted qué tremendo esto, ¿verdad? Pero ya Dios lo había preparado con aire acondicionado y todo allá, ¿verdad? Le había preparado su cuartito. Ahí estaba ese gran pez que no, bueno, el animal no tiene entendimiento humano, pero Dios lo preparó y le dijo, mira, vete a tal sitio. No sé cómo Dios le dio la dirección a este gran pez, pero el pez se fue de donde estaba. O quizá ya venía atrás de la barca usted. Porque Dios le dijo, al haber dicho, vete atrás, porque por ahí va a haber una carnadita. Y cuando tiran a Jonás, el pez entonces se lo traga. Y allá va Jonás, al vientre del gran pez. Por eso hay una adivinanza bíblica que dice, ¿quién en la Biblia nació sin alma? Cuando estuvo grande tuvo alma, y cuando murió, murió sin alma. Fue el gran pez, dice, la ballena pues, ¿verdad? Tuvo a Jonás cuando estuvo grande, pero ya cuando murió, murió sin Jonás porque no tuvo el alma de Jonás. Y aquí vemos nosotros entonces, hermano, que Dios tiene su soberanía sobre toda su creación, sobre el mar, sobre la misma gente, sobre los seres marinos. Y Dios permitió que Jonás estuviese ahí 3 días y 3 noches. Algunos piensan que Jonás murió porque en su oración, pues él habla de que su alma desfallecía en él. Y el versículo 6 dice, descendí a los cimientos de los montes del capítulo 2. Versículo 6 dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Lo consideró como una sepultura. Por eso algunos piensan que estaba muerto, pero no. Él no murió. Dice el versículo 7, cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Dando a entender, él de alguna manera quiso dirigirse hacia su santo templo, el templo de Jehová. En la dedicación del templo de Salomón, Salomón ora a Dios y dice, Señor, todo aquel que vea hacia tu santo templo donde quiera que esté, oye esa oración, contesta esa oración. La importancia del templo. Todo aquel que venga acá y ore a ti, tú desde los cielos lo vas a escuchar. Esas fueron las palabras de la oración de Salomón en la dedicación del templo. Ahora, Jonás entonces ora a Dios. Pero en el versículo 10 dice la Biblia que mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Quiere decir que le sirvió como un submarino. Que si estaba acá, ese gran pez entonces se lo trajo por el mar Mediterráneo y lo tiró ahí más cerca de donde estaba, para que fuese a Nínive. Ahora, Nínive ahora es una
ciudad que está en Irak, para que ustedes tengan la idea, si saben muy bien dónde está el río Éufrates y luego el río Tigris, Nínive está en ese sector donde está el río Tigris. Y no era muy fácil llegar ahí porque el viaje era muy largo, se tenía que ir por ese desierto y luego ir a predicar a una gente que él realmente odiaba, por decirlo así. Entonces, en el capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, en otra palabra, Dios siempre da oportunidades, hermano. ¿A cuánto de nosotros Dios no nos ha dado una segunda oportunidad? Siempre nos da una segunda oportunidad. Y no se queda con la segunda, sino tercera, cuarta, quinta. O sea, Dios siempre tiene misericordia para cada uno de nosotros. Y aquí encontramos nosotros que Dios, teniendo misericordia de los ninivitas, manda todavía de regreso a Jonás. Ahora, yo quiero adelantarme a decirles a ustedes de que en ese tiempo, según algunos teólogos que han estudiado todo esto, incluyendo la arqueología, por las excavaciones que han hecho y escrituras que han encontrado, en ese tiempo Nínive estaba en espera de alguien que viniese porque ellos tenían sus dioses, pero que el que venía a traerles a ellos un mensaje de parte de los dioses tenía que salir del mar. Y saliendo del mar, pues ellos lo iban a notar porque su piel iba a estar blanca. Su piel no iba a estar normal. Y de alguna manera, Jonás tuvo que salir con su piel dañada hasta cierto punto, que cuando los ninivitas, dicen ellos, lo vieron, se dieron cuenta que venía del mar. En los reportes que han habido, hemos encontrado nosotros que han habido ciertos incidentes donde algunas personas han sido tragadas por ballenas. Se cree que en el año 1758 alguien fue tragado por una ballena y bueno, al sacarlo, porque no sabían, porque se había perdido en las aguas, no lo encontraban. Fueron dos que se ahogaron en sí, según ellos. A uno sí lo rescataron, pero al otro no. Pero cuando pescaron esta ballena y empezaron ellos a trabajar para sacar el producto que querían sacar, se dieron cuenta que al llegar al estómago, la persona desaparecida estaba allí y estaba con vida, pero que toda su piel estaba emblanquecida, quizá por los químicos que tiene el estómago de la ballena. Y eso fue solamente en un día, no tardó 3 días, sino que solamente fue algo que pasó en un día, y ya estaba con su piel blanca. Y esto, pues, hermano, pudo quizá hacer que Jonás, siendo hebreo, porque los asirios odiaban tremendamente a los hebreos, identificaban a un hebreo, lo mataban. Y no solamente lo mataban, sino lo torturaban. Asiria era una nación terrible. Desollaba a sus víctimas. Se dice que los ponían alados por cuerdas en estacas de pies y manos, los amarraban y luego venían los verdugos y hacían competencia
entre todos sus prisioneros a ver quién de todos le sacaba la piel más entera a sus prisioneros, bajo ese sol candente. Y estaban rompiéndole hasta sacarle toda la piel y le dejaban la pura carne para que así se muriera. Otras historias que se han encontrado sobre esto es que los ninivitas también preparaban ciertas estacas y acostaban a sus víctimas boca arriba y con una fuerza tremenda le insertaban la estaca en el pecho. Y luego, ya estando ahí, y no era una estaca pequeña, sino que era como un poste, pero que tenía una punta que se los metían en el pecho y luego levantaban ese poste y lo ponían en el agujero que habían hecho en el suelo y ahí lo dejaban guindando, sufriendo. Todas estas cosas hacía Asiria y no dejaba en paz tampoco a los de Judá ni a los de Israel. Jonás no era judío, él era de las 10 tribus, era de Israel. Se cree que es el único profeta que viene de las 10 tribus con respecto a lo que es la profecía que Dios da para el pueblo de Israel en el futuro. Pero vemos acá que Jonás, su nombre significa paloma, y fue a esta ciudad que es capital de Asiria. Esta ciudad aparece por primera vez mencionada en Génesis capítulo 10, para que usted vea de dónde viene esta ciudad, cuál es el origen de esta ciudad. Génesis 10 del 8 al 11 dice, y Cus engendró a Nimrod. Usted sabe que Nimrod fue el que estableció, el que llevó a cabo todo lo que es las creencias babilónicas. Fue un opositor a Dios, le llamaban el gran cazador. Y lo identifican en sus prácticas con 2 cuernos. Podemos decir, Nimrod es el fundador de la Torre de Babel y Babilonia y todo lo que es en sí la demonología que en ese tiempo estaba creándose en ese territorio. Entonces, vemos acá, hermano, que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Fue endiosado. Nimrod se cree que murió, y cuando Nimrod murió, le reemplazó su hijo, que de una forma milagrosa nació y vino a ser también un gran cazador. Y Babilonia se fue desarrollando de una forma poderosa con un espíritu abominable delante de Dios, donde la astrología empezó a tomar un lugar muy predominante. La adivinación, la hechicería, todo esto vino a tomar lugar. Aún las mujeres de Israel empezaron a adorar al hijo de Nimrod, llamado Tamuz. Lo empezaron a adorar. Porque Nimrod nace de Semiramis, quien era la esposa de Nimrod, pero que Nimrod se encarnó en Tamuz. Todo esto trajo, hermano, un alejamiento completo de Dios. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, oiga bien, Babel, Erec, Akkad
y Calne, en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es Babilonia. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth y Cala. Así que también Asiria vino a ser una nación bastante horrible en el trato que le daba a sus prisioneros. Entonces, Jonás vivió durante el reinado de Jeroboam II, que fue el 13º rey de Israel. Y hay solamente un pasaje que nos recalca a nosotros de que Jonás fue un personaje que sí existió. Hay muchos que creen que el libro de Jonás es una mitología, que Jonás es un cuento de hadas y es como hablar de Hércules y otros personajes. Pero realmente Jonás existió. Otros piensan que es solamente una alegoría que está representando al pueblo de Israel, que cuando el pez se lo traga, o sea que las naciones es el mar, y el pez que lo traga es la cautividad de Babilonia. Pero realmente el libro de Jonás es el libro más odiado, o el que está entre los más odiados en la Biblia. Porque Génesis, que es odiado por Satanás en sí, y la razón por la que odia a Satanás Génesis es porque en Génesis 3:15 se habla de la encarnación de Cristo, que le va a dar en la cabeza un golpe mortal. Así que Satanás odia el libro de Génesis. Otro libro que Satanás odia es el libro de Daniel, porque en Daniel está la piedra que le quita el reino, la venida de Cristo Jesús. Y este libro de Jonás, Satanás odia porque este libro tipológicamente representa la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Cristo dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Así que todo aquello que está relacionado con Cristo, con el Mesías, Satanás lo odia terriblemente. En 2 Reyes capítulo 14, versículo 23 al 25, encontramos el nombre de Jonás. Y dice que en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Gat-Efer está en la tierra o en la tribu de Zabulón. Ahí está. Está cerca de Nazaret. Tenga esto en mente por lo que viene. En otras palabras, Jonás no es de la tierra de Judá, es de la tierra que más adelante se conoce como Galilea. Cristo creció en Nazaret y a unos cuantos kilómetros está Gat-Efer, o sea, estaba esta ciudad con este nombre. Fue enviado por Dios a Nínive. ¿En qué año sería? Fue en alrededor del año 760, antes de que Cristo naciera. 760 años antes de que Cristo naciera. Entonces, Gat-Hefer o Efer está cerca de Nazaret, ubicada al este del río Tigris. Ahora, sus ruinas todavía existen y son parte de los suburbios de la ciudad moderna llamada Mosul, allí en Irak. Entonces el libro de Jonás, hermano, ha sido objeto de grandes controversias.
Tanto su historicidad y literalismo ha sido cuestionado por intérpretes de la Biblia que consideran inconcebibles desde el punto de vista científico algunas de sus afirmaciones. ¿Cómo es eso que Jonás estuvo dentro de un gran pez? Eso es mentira. Nadie puede sobrevivir 3 días allí. ¿Cómo es eso que el pez viene y lo arroja? Otro punto es, ¿cómo es eso que una nación entera se arrepiente solamente por el mensaje de un hombre? Eso nunca ha existido. Bueno, nosotros vemos que Jesús predicó y no toda la nación se convirtió. Pedro predicó y solamente 3,000 fueron bautizados. Luego predicó otra vez y fueron 5,000. Y nosotros predicamos. ¿Y cuántos? A ver, ¿dónde está entonces la respuesta a la predicación? Ahora, hay algo acá que vale la pena decirlo, y es que en tiempo de calamidad y peligro las gentes se vuelven a Dios. Y cuando se cree realmente en Dios, la gente se vuelve a Dios. Pero pensemos en esta calamidad que ha pasado. A ver, ¿quién se volvió a Dios? Al contrario, se alejaron muchos. Esta pandemia, en vez de hacer que la gente se acercara a Dios, se alejaron. Otros quizás se quedaron en la iglesia, pero se enfriaron. Andan llenos de hielo. ¿Verdad? No. Tienen que salir el sol de justicia para que deshaga ese hielo. Otros, gracias a Dios, quedamos allí alabando al Señor con ciertas dificultades, porque esta pandemia fue dura, ¿verdad que sí? Con ciertas dificultades. Imagínense, casi todo un año encerrados, presos en la casa usted, sin necesidad de que hubiese corte, todos en la casa presos. Y luego vino a cambiar las cosas. Y muchos dicen, yo no voy a la iglesia. ¿Por qué no vas a la iglesia? Porque me da vergüenza cargar la máscara. Pues no la cargues. Que da más pena morirse. ¿Verdad que sí? Hermano, si las cosas cambian, uno tiene que seguir la vida. Uno tiene que seguir la vida alabando a Dios. Que la máscara no nos aleje de la iglesia. Sí, que no nos aleje de la iglesia. Gracias a Dios que aunque sea enmascarado venimos, ¿verdad? Otros ya no pudieron venir. A otros, pues, en vez de ponerse una máscara, se les quitó la máscara a usted. Se declararon no cristianos, apóstatas. Negaron la fe. ¿Cómo es posible que una gran ciudad se haya convertido? Para que vea usted que muchas veces los impíos responden mejor que los cristianos. Porque Jonás pudo haber estado predicando allí juntamente con Amós y otros profetas contemporáneos en el tiempo de Jeroboam II. Pudo estar predicándoles a ellos que se apartaron de la idolatría. ¿Y qué hacía el pueblo? ¿Se apartaba? No se apartaba. Así que Nínive es un gran ejemplo para todas las naciones, que al escuchar la palabra de Dios se humillaron, se vistieron de cilicio, clamaron a Jehová, se convirtieron. Ellos creyeron al mensaje de Jonás, quizá por la identificación que llevaba, había salido del mar, era un enviado de alguno de sus dioses. Ahora, Jonás nunca predicó en el nombre de Jehová. Él predicó en el nombre de Elohim, de Génesis 1:1. Elohim era conocido en toda la tierra. Noten bien que el nombre de Jehová se lo dio Dios a Moisés en el capítulo 6 de Éxodo y le dijo, mira, a tus padres nunca me revelé como Jehová, sino solamente como El Shaddai, el Dios omnipotente. Pero a ti me estoy revelando como Jehová. Quiere decir que el nombre de Jehová vino a ser conocido
desde Moisés para acá. Y vino progresivamente revelándose en su contenido, porque él dijo, el nombre de Jehová quiere decir, o Yahvé o Yahweh, quiere decir, yo soy el que seré, o sea, yo seré el que seré. Esa es la manera de la interpretación. Entonces dijimos que Jonás significa paloma, y los personajes que están en este libro pues es él mismo y los habitantes de Nínive, que es capital de Asiria. Y ahora vemos nosotros que para algunos es inconcebible que Jonás haya sido tragado por un pez y permanecer en su vientre 3 días. Yo me estoy basando en la información porque me ha gustado la información de esta lección que está en el expositor. Porque realmente, si usted tiene ese expositor, léalo. Yo le voy a dar la información que ellos pusieron acá porque realmente no necesité irme al historial de Asiria y nada de esto para traer esta información porque ellos lo incluyeron. Hay más información que le voy a dar, pero la mayoría de la información la está dando aquí el expositor. Fue inconcebible para ellos, o es inconcebible la oración de Jonás registrada en el capítulo 2. La conversión masiva de una ciudad como lo era Nínive. La calabacera que en términos de un día haya crecido para darle sombra al profeta. Los de la alta crítica dicen, no, esto es pura falacia, pura mentira. Esto no es cierto. Alguien se lo inventó. Pero la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios. Y el escritor de Jonás tuvo que haber sido inspirado por Dios. Los hebreos aceptaron este libro. Ahora, el Sanedrín no aceptó este libro porque ellos no amaban a los gentiles. Los que no consideran esta historia literalmente real creen que es una alegoría o parábola solamente. Otros piensan que es una narración alegórica, con referencia al pueblo de Israel, como les dije, tragado por las naciones, pero que después viene a su liberación y restauración total. Otros intérpretes que alegorizan el libro de Jonás dicen que debido a que su nombre significa paloma, es una referencia al pueblo de Israel, porque este nombre en algunos pasajes representa a Israel. Pero Cristo mismo afirma de que esta historia es real. No habla así como que haya sido una fábula. En Lucas capítulo 10, del versículo 30 al 32, mire cómo Jesucristo habla. Dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Quiere decir que hay una comparación. Cristo fue real en su presencia aquí en esta tierra. Y se compara con alguien que fue real, llamado Jonás. Lucas 11, del 30 al 32. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón en este lugar. Allí en Mateo capítulo 12, del versículo 39 al 41, dice, él respondió y les dijo, generación mala y adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Oiga bien cómo Jesús habla. Ellos sabían muy bien y conocían muy bien al profeta Jonás. Y Jesús les habla directamente del profeta Jonás, diciéndoles que no le será dada a este pueblo señal, sino la del profeta Jonás. Ahora, vea la señal en versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En la Biblia nosotros encontramos profecías habladas.
¿verdad? Profecías que se lo trae un profeta al rey o a alguien más. Profecías que están escritas. Allí son habladas, pero también hay profecías que hablan con los hechos, no con palabras. Jesucristo dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él no está hablando del objeto, está hablando de la acción, que él iba a ser levantado en la cruz del Calvario, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre será levantado. Está hablando de la acción, él nos está comparando con la serpiente. No quiere decir que la serpiente es una tipología de Jesús, sino que Jesús está hablando de la acción de levantar la serpiente, porque él va a ser levantado. Ahora, ¿qué es lo que hizo la serpiente? Trajo antídoto. Antídoto. Cristo es el antídoto también para las mordeduras de la serpiente antigua, que es el diablo. Ahora, cuando nosotros vemos, hermano, estos pasajes nos damos cuenta entonces que Jonás fue un hombre real. Nínive sabemos que existió. No fue una alegoría tampoco, porque lo que Jonás está haciendo es tipificando la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo más notable, hermano, es que el Señor Jesús no solo sostuvo que Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días, sino que fue un tipo de su estadía en el corazón de la tierra entre su muerte y resurrección. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo acá nosotros en Jonás capítulo 3? Cuando el pez arroja a Jonás y Dios lo manda de nuevo y le da la orden de nuevo para que vaya a Nínive. Jonás puede haber pensado, qué bueno que me libré de ir a los ninivitas. Pero dice el capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Él tenía que preguntar el mensaje que Dios le iba a dar, no su propio mensaje. Ahí está el problema de muchos predicadores, que hablan el mensaje que ellos quieren. Mensajes subliminales, mensajes que no glorifican a Dios. Y vemos aquí que Jonás tenía que predicar el mensaje que Dios le tenía que dar. Ahora, yo les digo a ustedes que la razón por la cual los que oían a Jesús, por ejemplo, al final del Sermón del Monte, cuando él terminó el Sermón del Monte, dijeron, este hombre no habla como los escribas, o no enseña como los escribas, porque este enseña con autoridad. Con autoridad. ¿Y por qué ellos notaron esto? Porque Cristo dijo, las palabras que yo hablo son las palabras que mi Padre me dio. Así que él podría decir, mis palabras son espíritu y son vida. Esto es importante. Mira, hermano, donde está el Espíritu Santo, la gente se va a dar cuenta si las palabras son de Dios o no son de Dios. Si las palabras traen alguna indirecta o no las trae. O si alguien aquí se para darle duro de una forma muy humana y no dirigido por Dios a alguien, la congregación automáticamente, por el Espíritu de Dios que está acá y está en uno, se va a dar cuenta si aquellas palabras vienen por el Espíritu Santo o vienen directamente de la persona. Y eso es muy peligroso, muy peligroso. No podemos nosotros mezclar lo humano con lo divino. En mi experiencia yo he sentido de que cuando he estado enseñando estoy metido en una nube.
Y Dios me la hizo sentir a mí. En cierta ocasión que estaba enseñando, estaba en la parte de abajo enseñando, y cuando yo estaba enseñando la palabra, no sé por qué, pero Dios quiso que yo tuviera esa experiencia. Yo me estaba moviendo de un lado para otro, hablando a la congregación, cuando de repente siento que me muevo hacia la izquierda y salí. ¿Usted ha notado cuando usted está en el aire acondicionado y luego sale hacia el calor, que siente el cambio inmediatamente? Yo de inmediato sentí que me salí de una esfera especial. Seguí hablando, pero en mi corazón clamaba a Dios y decía: Señor, regrésame. Porque sentí que me desconecté de lo que tenía que decir con esa unción. Y mientras yo seguía hablando, clamaba a Dios, pero sentía que aquello no venía. Y luego me salgo, me regreso y me doy cuenta que entro de nuevo a esa esfera. Y vino la fluidez de nuevo para enseñar la palabra del Señor. Esto podría suceder si nosotros nos descuidamos. Si nosotros en verdad no le damos a Dios la honra y la gloria en lo que nosotros hacemos. ¿Usted cree que Jonás estaba en la esfera divina cuando estaba huyendo? Del momento que pensó: a ellos yo no les voy a predicar, desde ese momento salió de la esfera divina. Usted mismo lo puede sentir, quizás lo ha sentido, ha tenido la experiencia de que cuando está alabando a Dios, cuando está glorificando a Dios, usted siente algo especial en usted mismo, en usted misma. Algo divino, algo glorioso, algo que no es de esta tierra. Pero cuando se encierra a pensar en alguien que lo ofendió, en alguien que no lo quiere, en alguien que usted realmente puede tener algún resentimiento, ¿qué va a pasar? Usted se siente que no está en la esfera divina. Se siente que está en la carne. No puede alabar a Dios. Se siente con una cierta... Uno puede notar la diferencia. Lo mismo cuando se está enojado, cuando se está alegre, ¿verdad? Es la misma cosa. Se puede notar la diferencia. ¿Cómo Jonás estaba en su carácter en ese momento? Huyendo para no irle a predicar a un pueblo cruel. Él quería que Dios eliminara a ese pueblo. Y se levantó Jonás, dice el versículo 3, y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Se cree que habían 60, la circunferencia de la ciudad era de 60 millas. Y había mucha gente allí. Yo él mismo le menciono el número, más de 120,000 habitantes. Ahora dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Era el mensaje. No iba un mensaje de salvación en sí, sino que un mensaje de condenación. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Jonás tuvo que estar predicando con todo el poder de Dios. El número 40 de la Biblia es muy especial, ¿verdad que sí? Vemos nosotros que el diluvio tomó ¿cuántos días? 40 días. Elías, ¿cuántos días? Moisés, ¿cuántos días estuvo allá arriba en el Sinaí? 40 días. Elías ayunó 40 días. Los espías que mandó Moisés estuvieron allá 40 días. Nínive iba a ser destruida en 40 días. Jesucristo ayunó 40 días. Después de su resurrección estuvo 40 días. O sea,
el número 40 trae un cambio radical. Por eso cuando a mí me dijeron, mira, cuando cumplas 40 años, te van a surgir todos los dolores de los cuales no padeces. Todas las caídas que tuviste de niño, todo ese cernijeo que tuviste, a los 40 años te van a aparecer. Y déjeme decirle que sí es cierto, ¿verdad? Aparecen después, aparecen deformaciones. ¿Y de dónde viene esto? No, es que hiciste averías cuando estaba chamaco. Entonces Dios, hermano, da una oportunidad acá a los hombres de Nínive para que se arrepientan. Pero oiga bien la reacción de ellos. Creyeron, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y esto abarca todas las esferas sociales, porque dice el versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y despojó de su vestido, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Hasta los animales. Era una forma, una creencia que ellos tenían en ese entonces, que hasta los perros tenían que ayunar, porque había un arrepentimiento en ellos. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey que todos los hombres y animales no gustasen nada, no bebieran ni agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Ellos andaban huyendo del castigo de Dios. Cuando alguien viene al Evangelio, la pregunta es, hermano, cuando usted vino al Evangelio, ¿por qué vino al Evangelio? ¿Qué fue lo que le impactó a usted al venir al Evangelio? ¿Le impactó realmente el amor de Dios a su vida? ¿Le impactó realmente que Cristo haya muerto por sus pecados? ¿Le impactó que aquellas personas que usted conocía, que eran malas y perversas, de repente tuvieron un cambio radical y Dios los cambió y dijo, bueno, si Dios los cambió a ellos, también a mí me puede cambiar? Hay muchas maneras de venir. O quizás le impactó el mensaje de que si se muere se va al infierno. No, yo no me quiero ir al infierno, mejor acepto a Cristo. Porque dicen que al aceptar a Cristo me voy al cielo si me muero. Cualquiera que haya sido la razón, lo bueno es que usted está en los caminos de Dios ahora. Y estamos fervientes en el Espíritu. Y esto, hermano, pues nos ayuda a nosotros a seguir adelante. Porque yo vine a los pies de Cristo. Entonces los ninivitas vinieron a este arrepentimiento porque no querían ser destruidos por Dios. Pero notemos a Jonás. Jonás está predicando un mensaje con odio. Con odio. Está predicando un mensaje con odio. Note bien que no les mencionan ni a Dios. Él solamente les dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. No le está diciendo, arrepiéntanse para que Dios no los destruya. Jehová los ama a ustedes. No, él está diciendo algo que lo está diciendo con gusto. ¿Verdad que sí? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero no vio su objetivo. Eso quiere decir, hermano, que muchas veces se puede predicar algo, pero el corazón está muy lejos de aquello que se está predicando. Qué terrible eso. Jonás es un predicador muy
típico. Por eso Pablo dijo, muchos predican a Cristo por ganancia, otros por envidia, otros porque realmente me quieren fastidiar en mi ministerio, otros porque realmente me quieren perturbar en la predicación, pero también hay otros que predican por amor a Cristo Jesús. Y esto es lo bueno. Nosotros, como predicadores, tenemos que asegurarnos que estamos predicando la palabra por amor a Cristo y a las almas. Y dar el mensaje con esa vitalidad, ese amor que nosotros tenemos que tener para las almas perdidas. Había una antipatía hacia una ciudad odiada. Pero Jonás tenía que aprender que Dios no es solamente Dios de los judíos. Él es también Dios de los gentiles. Lo dice Pablo en Romanos 3:29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Algo que a Jonás se le olvidó es que Israel había sido perdonada por Dios muchas veces. Algo que a Jonás se le olvidó era que la bondad y la misericordia de Dios había sido aplicada a Israel por muchas veces. Pero él decía, bueno, ¿cómo va a ser a estos gentiles? No es posible que estos gentiles sean salvos. Pero había un perdón inmerecido, mis hermanos. Algo que realmente no se lo merecía esta ciudad, pero Dios había tenido un plan con ellos de perdonarlos. Esto lo encontramos en el Nuevo Testamento, esta discriminación de parte de los religiosos. Ahí en Lucas capítulo 4, del versículo 24 al 30, Jesucristo hace mención de Elías y de Eliseo, que también fueron enviados a gente gentil. Elías fue enviado a la viuda en Sarepta de Sidón para ministrarle. Y luego Eliseo ministró a un leproso del ejército de Siria, llamado Naamán. Pero Jonás, hermano, no estaba realmente interesado en llevar este mensaje a los gentiles. Ya él sabía que Elías y Eliseo habían sido enviados a los gentiles, pero ¿por qué él no imitó a ellos? Entonces Jesús les hace mención a sus paisanos en Nazaret acerca de estas dos historias de Elías y de Eliseo. Ahí en Lucas 4, de 24 al 30. Dice, añadió, de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Muchas viudas en Israel, pero ¿a quién fue enviado Elías? A una que no era hebrea, que estaba fuera del territorio de Israel, a una gentil. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, muchos leprosos, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Para que vea usted cómo Dios tiene sus propósitos. La Biblia es para que nosotros aprendamos, hermano, a pensar bien de nuestro prójimo. Pero lo tremendo del caso es esto, que en el versículo 27, del 28 al 29, dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, porque le mencionó a los gentiles. Donde Nazaret muestra este mismo sentimiento que tenía Jonás al llenarse de ira por mencionar la bendición que los gentiles recibieron por medio de los profetas. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad
y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Es importante notar que los miembros de Sanedrín, aunque sabían que Jonás era de un pueblo cerca de Nazaret, allí, nunca querían mencionar su nombre, porque él fue y le predicó a los asirios. Para ellos, evitar el nombre de Jonás era muy importante. Esto lo vemos ahí en Juan capítulo 7, del versículo 45 al 52. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Porque mandaron a arrestar a Jesús. Entonces los alguaciles le respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Oiga bien el pensamiento del Sanedrín. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea. Oiga bien lo que dicen. ¿De dónde era Jonás? Era de Galilea. Había nacido ahí cerca de Nazaret, en la tierra de Zebulón. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Lo está negando. ¿Por qué lo está negando? Porque fue un profeta para los gentiles. ¿Por qué al apóstol Pablo lo odiaron? Porque andaba predicándole a los gentiles. ¿Por qué a los judíos? Si usted lee el libro de Hechos, se va a dar cuenta que al apóstol Pablo hasta lo apedrearon. Porque andaba predicando a los gentiles, diciendo que ahora estamos en el tiempo de la gracia. No le aplicaba la ley a los gentiles para ser de Cristo. Y fue perseguido. Hasta el día de hoy, el apóstol Pablo está siendo perseguido por la alta crítica. Pero el apóstol Pablo, mi amado hermano, predicó un evangelio donde se mostraba la misericordia y el perdón de Dios. Nosotros somos recipientes de esa misericordia de Dios. En el capítulo 4, termino con esto, vemos nosotros que Jonás se enoja porque Dios perdonó a Nínive. Y dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Mire por lo que estaba huyendo, porque era un Dios misericordioso. Qué tremendo esto. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Ese era el pensamiento de Jonás. Luego dice acá: y salió Jonás de la ciudad, y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Mire cómo Dios trataba a Jonás. Jonás no se estaba dando cuenta que Dios estaba teniendo misericordia de él, pero él no quería que tuviera misericordia de los ninivitas. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Mire, todavía se salió para ver: aquí me voy a quedar los 40 días y ojalá que caiga fuego del cielo y destruya, o que se abra la tierra y trague toda la ciudad. Él había predicado, pero no quería tener resultados positivos para la ciudad, sino negativos, que la ciudad fuera destruida. Bueno, yo les prediqué a ver qué va a pasar ahora. Cuando vio que pasaron los 40 días y la ciudad no fue destruida, entonces Jonás se enojó. Y preparó Jehová, creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza.
y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Mire todo lo que Dios prepara. En el libro de Jonás preparó dos animales, el pez grande y un gusano. Como Él quiere actuar, Él actúa. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Termina con esta pregunta. Mira la misericordia que yo he tenido de este pueblo. He tenido misericordia de más de 120,000 personas. No se está hablando de una persona solamente. Se está hablando de muchas, de miles y de muchos animales. Pero Jonás estaba triste por la calabacera. Ay, ay, ay. Qué tremendo es esto. Por eso dice la Biblia en Efesios: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Se da cuenta? ¿A qué se refiere ese pasaje? Se refiere a esto. Porque cuando el sol sale, la calabacera se seca y Jonás entonces se enoja y prefiere la muerte. Está ofendiendo a Dios. No hay misericordia. Está mal, porque Dios perdonó a Nínive. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Una persona enojada puede tener muchas razones. Y el enojo, hermano, quita la misericordia, quita el amor, quita todo. Y hay personas que se enojan y dicen: mejor prefiero la muerte. Se vuelven como Jonás. Mejor me muero. Yo prefiero estar muerto o muerta, dicen. Pero aquí dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La pregunta, hermano, es: ¿tenemos nosotros misericordia en nuestro corazón? ¿Tenemos nosotros amor a nuestro prójimo? ¿O estamos siendo dañados cada día por nuestros pensamientos? Jonás estaba siendo dañado por su propio pensamiento. Nadie más le estaba diciendo nada. Él había sabido muy bien cómo Asiria había tratado a su pueblo y ahora quería que Dios destruyera a su pueblo. Aunque le llevó el mensaje, pero su mensaje realmente no salía del corazón de él. Él solamente estaba predicando lo que Dios le estaba diciendo que dijera. Cuidado con nuestros pensamientos. Por eso dice la Biblia: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Porque los pensamientos y los propósitos, y cuando están fuera de Dios, hermano, le quita la misericordia a uno para aquel que realmente no merece el perdón. Ahora, si alguien no merece el perdón, déjelo a él con Dios. Usted solamente dígale: Cristo te ama, arrepiéntete, porque si no Dios te destruye. Voy a orar por ti para que Dios te dé una segunda oportunidad. Pero muchas veces Dios nos ha perdonado a nosotros. Muchas veces, y nos seguirá perdonando. Mas sin embargo nosotros no perdonamos a aquel que realmente no nos ha hecho daño a nosotros, sino que supimos por allá que pecó. Y nos venimos en contra, pasan 10 años y esa persona
ya lo sacamos del mapa. ¿Por qué? Porque no hay misericordia. Cristo dijo, id y aprended, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, ¿de qué sirve que yo hable lenguas humanas y angélicas y aún dé mi cuerpo a quemar y si no tengo amor? Él termina diciendo, nada soy, nada soy. No somos nada si no hay misericordia. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos. Y ven el privilegio, porque ellos recibirán, ¿qué? Misericordia. ¿Queremos misericordia de Dios? Tengamos misericordia de los demás. Pero levantémoslo, ayudémoslo, para que Dios también tenga misericordia de nosotros. Porque la misericordia es más alta que los cielos. Eso lo experimentó David. Puesto de pie, damos gracias a Dios por esta palabra, que de alguna manera nos trajo una enseñanza